Vuelve uno de los mejores autores publicados por Kamite. Durante años los fans le pedían a la editorial que continuaran con sus demás obras, y aunque todavía faltan algunas, el paso que dieron con estas en 2026 es bastante bueno. Así que revisemos el tomo número 1 de Happiness. Kamite anda en modo calladito y trabajando, como no tienen idea. De verdad se nota que quieren cambiar la percepción de la editorial este año. Y a ver, no les voy a mentir, estos 2 primeros meses parecen ir en una muy buena dirección. Aquí vamos a estar revisando las historias que nos traigan, así que vamos a entrarle a ver qué es lo que tienen por ofrecer ahorita. Porque entre detallitos por aquí y por allá, la verdad es que esta publicación sí es muy diferente a lo que nos han ofrecido. Así que vamos a empezar. Vámonos precisamente con la edición. Aquí nos vamos a encontrar un tamaño tankobon del chiquito, de 11.4 por 17.7 centímetros. Vean, este es el B6 que suele ser su tamaño más normal, pero este es ligeramente más pequeño. Ya tenía rato que no lo veíamos por parte de la editorial. En cuanto al acabado, nos encontramos un mate aquí en la portada que le queda perfecto al estilo del dibujo. Vean, no tenemos ningún reflejo por ninguna parte. El arte principal viene dedicado por completo a uno de los personajes más importantes de esta historia, con este estilo de dibujo que parece como con gises a mano, que destaca por completo las características artísticas del señor Oshimi. En la parte de abajo tenemos el rótulo Happiness número 1 con el nombre del autor en la parte de abajito. Como ya es costumbre por parte de Kamite, no tenemos su logo en la parte de la portada, por lo que tenemos un rótulo bastante limpiecito. Así es como se va a comparar con el japonés, donde la diferencia más obvia es la fuente que se utiliza para el título, provocando que el de aquí de México se vea mucho más limpio. Y honestamente a mí me gusta más este, destaca muchísimo más el arte del maestro. Déjenme en los comentarios qué opinan precisamente de que tengamos más limpia la portada en nuestra edición que en la japonesa, y si son fans de que no ponga su logo la editorial aquí en la parte de adelante, porque donde sí se va a ver va a ser en la parte del lomo. Aquí de arriba hacia abajo tenemos el logo de Kamite, el título de la obra, el número del volumen y el nombre del autor. Lo que más destaca es que el logo de la editorial cambia de color dependiendo de lo que necesite la paleta. En la parte de atrás tenemos nada más el código de barras junto con la sinopsis en la parte del medio, continuando la ilustración completa que ahorita checaremos. En la pestaña posterior tenemos una lista con las obras de Shuzo Oshimi que tiene editorial Kamite publicadas. Las Flores del Mal de 11 tomos que ya finalizó, y las que acaba de empezar, que es Okaeri Alice con 7 tomos y Happiness con 10. La portada posterior nada más complementa el dibujo que tenemos en la portada, y de hecho mejor vámonos a revisar la sobrecubierta de principio a fin. Una ilustración que cubre toda la sobrecubierta. Me gusta mucho el estilo que le puso el autor por acá. Y en general todas las portadas de esta obra son increíbles, y tenerlas aquí en el formato que nos trajo Kamite, yo creo que va a estar espectacular. Gran trabajo de rotulado en la sobrecubierta. Y bueno, así es como tenemos la edición interior, la misma ilustración, un poquito reajustada para este tamaño de imagen. Aquí tenemos acabado brillante, pero no es tanto, sí se nota la diferencia. Además de un color rosadito que se extiende tanto adelante como por la parte de atrás y en la parte del lomo interior. Ahora sí, parte de lo que es diferente en esta edición con respecto a las anteriores de Kamite es que finalmente cambiaron a un tipo de hojas que se adapta al estándar actual de la industria. Las hojas de Kamite solían ser todavía de las amarillas y con un gramaje muy reducido. En lo particular a mí el amarillo no me molestaba tanto, el gramaje sí era un poquito menor a lo que solíamos tener, pero aquí es completamente diferente. No quiero hacer muchas comparativas, pero esta hoja sí es mucho más ad hoc a lo que hemos visto en otras editoriales. También la encuadernación es un poquito más ajustada, eso es algo que definía muy bien a la editorial, porque sus mangas solían ser más aguaditos, pero aquí no, aquí está bastante más fijo en la parte del centro. Así que en cuanto a materiales es un trabajo bastante bueno, superior a la calidad que suele dar la editorial, lo cual es un puntazo. Ya ahora sí tenemos que entrar a los detalles porque lamentablemente esta obra sufre de mucho moiré. En prácticamente todos los grises oscuros se nota esta cuadrícula que no debería estar. Los negros y los blancos no tienen ningún problema, es específicamente en los grises oscuros donde se ve. Lamentablemente este autor los usa mucho, así que bueno, no se puede hacer tanto, ¿verdad? Lo cual me parece curioso porque al principio tenemos un par de páginas que son las que venían a color, pero que aquí se dejaron en escala de grises, y ahí sí de plano no hay moiré para nada. Pudieron manejar muy bien este efecto de coloreado con gis que le da el autor a estas páginas y se ve bastante bien la calidad por acá. Así que bueno, ese es el pequeño detallote de la impresión. Esperemos que en los siguientes números podamos ver una mejora y una corrección, porque la verdad ese es el único pero que tengo con esta edición. Kamite en verdad está enfocado en sus detalles. En la traducción tenemos un trabajo de Krishna Hernández, y no sé si sea indicación de la editorial o si sea estilo del traductor, pero las adaptaciones que hay en los mangas de Kamite siempre se van un poquito a hacer mucho más coloquial los diálogos. No tienen modismos para nada, sino que más bien se sienten muy naturales, y me dan un poquito la vibra de las traducciones que teníamos en los animes a principios de los 2010, con un poquito de teatralidad y toda la cosa, pero en general es una traducción muy buena, muy al punto. Ese nunca ha sido problema con la editorial.
La noche se cierne sobre la ciudad. Desde lo alto, un ser contempla la vida y sin ninguna explicación se abalanza sobre su víctima para poder saciar su incansable sed. Okazaki es un chico de preparatoria, cuya actitud reservada y tímida lo hacen el blanco directo de sus compañeros de clases, quienes si bien no se meten con él de manera física, pues sí lo tienen de mandadero y le tiran por ahí uno que otro insulto. O sea, lo traen de bajada, como decíamos en mi tiempo. Afortunadamente, en casa las cosas están mejor, ya que tiene una familia de lo más normal. Sus papás están juntos, se preocupan por él y tiene un hermano con quien parece llevarse bien. Sin embargo, ese mismo día y por la noche, su vida cambiaría por completo. Mientras caminaba por las calles de su barrio, una figura se erigiría en lo alto de las casas, y antes de que pudiera hacer algo, saltaría encima de él. Ni una palabra, ni una expresión. Solamente los colmillos de la mujer enterrándose en su cuello. Dolor, desesperación, pero inexplicablemente también fascinación. ¿Quién demonios es esta criatura y qué es lo que quiere con Okazaki? Pero no hay tiempo para hacerse preguntas, porque de hecho ella se las está haciendo directamente. ¿Deseas ser como yo o deseas morir? Unos días después, Okazaki despertaría en el hospital, y a pesar de que sobrevivió al ataque, ya no parece ser el mismo. La luz lo lastima y una sed incontrolable se apodera de él. Sin embargo, el chico está dispuesto a fingir normalidad, solo para poder volver a su vida diaria. Una vida que, aunque no lo parezca, ya se encuentra muy lejos de sus manos. A partir de aquí, Okazaki va a empezar a notar cambios en sí mismo, que inevitablemente van a obligar a su entorno a cambiar. Ahora es incapaz de mantener la cordura en situaciones donde antes simplemente bajaba la cabeza y acataba órdenes. Los instintos de vampiro van a hacer que los días en la escuela se vuelvan un martirio, debido a la constante sed de sangre que lo aqueja, al nivel que llega a marearlo y hacerlo alucinar con sus alrededores, además de llenarlo de un sentimiento de agresividad que no era típico de él, llevándolo al límite finalmente al defenderse de los compañeros que lo molestaban. Y es en ese instante, en ese pequeño momento de alivio, en ese pequeño momento donde dejó salirlo todo, en el que Okazaki se daría cuenta. Puede que reprimir sus instintos no es lo que deba hacer actualmente. A partir de aquí, más gente lo empezaría a notar, más gente reaccionaría diferente a su presencia, y el chico tímido y reservado del principio empezaría a desaparecer, dejando salir al ser salvaje en el que poco a poco empieza a transformarse. ¿Se supone que deba ser así? ¿A esto se refería la misteriosa mujer con ser como ella? ¿O puede que Okazaki se esté perdiendo a sí mismo embriagado con su nuevo poder? Siempre es muy difícil hablar de las obras del señor Tsuyo Oshimi, así nada más con el primer volumen, porque él es un escritor con un ritmo muy calmado. Suele mantener sus diálogos al mínimo y es por eso que hasta el tomo número 3 o 4 es cuando la verdadera idea del manga se empieza a notar más claramente, porque el principio de sus obras siempre son para establecer a sus personajes, y más importante aún, a las posturas con las que se encuentran ante el primer conflicto. En esta historia, a pesar de que el nudo principal parece ser la transformación en vampiro, yo creo que realmente se trata más de la idea de un chico pasando de la pasividad a la proactividad. Este es un tropo sumamente común en los personajes del autor. Podrías haber cambiado la temática de convertirse en vampiro por cualquier otro tipo de cambio físico y hubiera funcionado igual. Aquí se representa muy bien la tentación del poder y la complejidad de la inocencia, con Okazaki viviendo básicamente en piloto automático hasta que un evento tan extraño como la mordida del vampiro lo empieza a cambiar. La dualidad de sucumbir o controlar los impulsos que lleguen a ti en la adolescencia es un tema que le gusta mucho, representado en esta ocasión con la oposición a la sed de sangre de Okazaki. Y obviamente esta no es la única característica de las obras del autor que vemos repetida por aquí, porque al igual que en sus demás obras, aquí también tenemos a los personajes secundarios medio zafaditos de la cabeza, que están ahí para tentar al personaje principal sobre lo que él considera bien, lo que considera mal y el conflicto que siempre lleva en sí, apoyando de una manera muy bizarra lo malo que le está pasando a Okazaki. Tenemos la sensación de inestabilidad narrativa en los personajes, donde ya solo por los diálogos y las interacciones puedes ir viendo que la maldad de la situación empieza a regarse por todos lados y va a hacer que todos terminen consumidos por ella. Tenemos también la incesante perversión adolescente que siempre maneja el sensei Oshimi. Así que en resumen, esta es una obra que básicamente se le puede considerar de autor, con características y estilos muy propios de su propio mangaka. Habla sobre los cambios en la adolescencia, en esta ocasión apoyado de la temática sobrenatural,
sobrenatural. Es una historia que se desarrolla en dos frentes, en la cabeza de los personajes y en el mundo real, donde la constante pelea entre sucumbir al poder y mantener la humanidad va a crear tensión en lo que de otra manera sería una vida muy normal. La expertise del autor en el terror, lo grotesco y el suspenso sale mucho a relucir, con paneles y situaciones que mezclan perfectamente el horror y la perversión. Si lo que buscas es misterio, violencia y provocación en una historia corta que logre llevar a sus personajes en un calvario durante toda su duración, acompañada de una búsqueda constante de la identidad y la pertenencia, entonces Happiness es para ti. Una obra que grita soy de Shuzo Oshimi por todos lados. Su vibra está aquí, sus intenciones están aquí, sus temáticas están aquí, y para los fans eso es 100% una joyita. Aunque también para los que no están tan metidos en su trabajo, yo creo que es una muy buena opción para empezar a descubrirlo, porque la premisa es muy parecida a la de otros mangas, y puede ser algo más fácil de digerir para los nuevos lectores. Ya así van a poder ir acostumbrándose a su forma de contar historias, que les advierto es bastante lenta, al menos en el primer tercio de sus obras, y ya después va agarrando ritmo, para que no se desesperen. Es una historia cortita, son 10 volúmenes nada más. Yo creo que una publicación bimestral, trimestral es perfecta para estarla acabando en unos 2 añitos. No me parece algo escandaloso ni imposible para la editorial. Déjenme en los comentarios qué opinan acerca de esta obra, de esta nueva ola de Shuzo Oshimi, y cuál es la que más esperan de este mismo autor. Hasta ahí les vamos a dejar en esta ocasión. Espero que les haya gustado la review. Ya saben que mi nombre fue Miguel Solís y nos vemos hasta la próxima.